Hola. No sé cómo puedo hablar, no sé cómo puedo razonar esto, simplemente esto no es natural, soy un animal, se supone que los animales no podemos razonar. Así es, como escuchaste, no soy un humano común y corriente. Ni siquiera sé cómo me llamo, ni siquiera sé cómo pasó esto, ni cómo llegué a estar en estas asquerosas condiciones. Debería llamarme un fenómeno. Lo último que recuerdo fue cómo esos hombres me capturaban, pero mientras más me pongo a pensar, recuerdos llegan a mi cabeza. Un zorro, yo era un zorro antes de que todas estas anomalías pasaran en mi cuerpo. Aún recuerdo a esos horribles hombres de batas blancas, merodeando cerca de mi madriguera, capturando sin piedad a cualquier animal que se cruzara en sus caminos, sedándolos y haciéndolos dormir profundamente mientras los encerraban en jaulas de distintos tamaños. Uno de los hombres logró encontrarme refugiado en mi madriguera, intenté huir de él, pero él al instante disparó con su arma hacia mí, lanzando un dardo para sedarme y caer dormido. Lo último que recuerdo fue cómo el hombre se acercaba a mí y tomándome en brazos y poniéndome en una de las jaulas de dentro de una enorme camioneta. De lo único que recuerdo solo escuchaba en sueños como los animales desesperados buscaban una salida de lo que sería la peor pesadilla. Al despertar me encontraba en una habitación totalmente blanca rodeado de más zorros de mi especie, unos se notaban nerviosos y otros seguían dormidos. A lo lejos se escuchaban los desgarradores chillidos de agonía y dolor de los perros y otros animales, se notaba un olor fétido en los alrededores de la habitación y varios humanos de batas blancas pasaban por el otro lado de la puerta, que tenía un par de ventanillas, donde podías notar más a fondo el área donde estábamos ahora mismo. Varios empleados se situaban del otro lado de la puerta y comenzaban una plática de un proyecto que revolucionaría la vida animal, que consistía en trasplantar la genética de un humano en los animales. No comprendí en ese instante hasta que toda la pesadilla ocurriría a la mañana siguiente. 6 hombres con batas y mascarillas quirúrgicas entraron a la habitación y para mi mala suerte, fui seleccionado para hacer el primer procedimiento del proyecto Gen Humano. Cuando me sacaron de esa horrible jaula intenté escapar, pero fue en vano. Los hombres con una jeringa inyectaron algo de sedante para tranquilizarme, solo veía como ellos sólido mientras anotaban en sus tablas cada procedimiento, cálculo o detalle importante respecto a mi aspecto físico. Los procedimientos fueron tardados, durando 8 horas aproximadamente, hasta que lo peor estaba por comenzar. Uno de los hombres saca de un contenedor una jeringa algo gruesa que contenía un líquido rojizo casi como la sangre, el cual se aproximaba hacia mí. Apenas si comencé a razonar e intenté escapar de las manos frías de esos hombres desesperado. Fue entonces cuando todo lo horrible comenzaría. Sentí como la aguja atravesaba mi piel, causando un enorme dolor y ardor. Inyectan todo el líquido que contenía esa enorme jeringa. Al retirarla, la sangre salía del área inyectada, pero los hombres trataban de parar el flujo de sangre. Yo, cansado y asustado al mismo tiempo, escuchando como mi corazón latía rápidamente por el miedo y la agitación, terminé cansándome, cayendo rendido del sueño. En mis sueños comenzaba a ver cosas horribles, veía humanos descuartizados, veía sangre, veía a millones de cadáveres en una sola habitación, mientras un olor fétido se hacía presente. Un fuerte dolor en el cuerpo logró hacerme despertar. Al despertar me percaté de que estaba en la misma habitación en la que sucedió todo, solo que los hombres se habían marchado y las luces estaban apagadas. Yo seguía en el contenedor de cristal. Fue cuando de repente un dolor insoportable en todo mi cuerpo me obligaba a retorcerme de dolor, haciéndome chillar indefenso, con hambre, sed y frío. Fue entonces cuando ocurrió lo peor. En un abrir y cerrar de ojos el dolor se hacía más insoportable, mi cuerpo comenzó a hormiguear cuando de repente mi nariz comenzó a sangrar, mis orejas comenzaban a sangrar, mucho más dolor, mi hocico comenzaba a sangrar haciéndome vomitar ese líquido rojizo, mis ojos comenzaron a sangrar. Fue entonces cuando me di cuenta que mi cuerpo crecía mucho más hasta que finalmente el cristal ya no soportó más y se rompió, haciendo que el sonido de una alarma de seguridad se hiciera presente
repente en todas las instalaciones, un equipo de científicos ingresaron a la habitación y asombrados por la macabra escena, veían como mi cuerpo comenzaba a mutar de una forma horrible con un dolor insoportable, veía como mi cuerpo comenzaba a formarse de una forma poco natural, escuchando como mis huesos se rompían y reacomodaban, pasando de un animal cuadrúpedo a un animal bípedo, veía como mis patas delanteras comenzaban a reacomodarse a ambos costados de mi cuerpo, escuchando como mis huesos seguían rompiéndose para después regenerarse en otra posición. En eso mis patas comenzaron a transformarse en 5 extremidades pequeñas y móviles, mis patas traseras comenzaron a retorcerse de una forma sobrenatural, haciendo que éstas mutaran y crecieran al mismo tiempo que mi torso, que comenzó a desarrollar pectorales, mientras que mis piernas crecían de tamaño al igual que mis patas. Finalmente se formaron en 2 extremidades independientes, mi cabeza comenzó a crecer y mi pelaje se tornó de un color rojo, mientras que mis tejidos blandos aún seguían sangrando, sentía como la sangre recorría mi cara. ¿Qué me está pasando? Ahora mi cuerpo era como el de ellos, como el de los humanos. De repente a mi cabeza llegaron extraños conocimientos y habilidades, podía distinguir cosas que no podía razonar siendo un zorro simple. Los científicos asombrados aún veían cada movimiento que hacía, miraba detenidamente asustado mis extremidades, mirando lo que dicen llamar dedos, los cuales podía mover a mi voluntad. Mira la horrible habitación mientras solo escuchaba el sonido sordo de un zumbido en mis orejas, hasta que me topé con un espejo. ¿Qué me habían hecho? ¿Qué es esto? Impactado veía cómo me habían transformado en un monstruo. Ese no era yo. Fue cuando mi cabeza comenzó a perder la razón. Al ver tal escena, mi cuerpo no era así, me duele todo. Al intentar pararme en 2 patas simplemente caía al no saber cómo usarlas. Los científicos anotaban cada movimiento que hacía. Fue entonces que cosas en mi cabeza comenzaban a ocurrir. Estaba perdiendo el juicio cuando de repente solo de científicos pasaba a ver cadáveres, escenas macabras. Eran como flashbacks, de un lugar blanco y lleno de color, pasaba a un lugar gris y oxidado, y donde debería haber humanos solo eran cadáveres, órganos y sangre. Fue entonces cuando perdí la cabeza completamente, mis ojos se retrajeron, me hicieron un monstruo. Los odio lo que me acaban de hacer. Fue entonces cuando nuevamente me levanté, y lo único que pensaba era en venganza, venganza a la raza humana. Me quedé mirando fijamente a los científicos mientras me observaban asustados. El sonido de la alarma seguía presente y en un abrir y cerrar de ojos, fijé mi vista en un objetivo y me abalancé sobre él haciendo que cayera al suelo. Sin saber qué hacer gritaba por ayuda, mientras que sus compañeros asustados salían de la habitación pidiendo ayuda al equipo de control de animales y a los guardias de seguridad. El hombre forcejeaba cuando de repente mis instintos de venganza hicieron que mordiera ferozmente su cuello, arrancando gran parte de él. Su mirada se perdió y su piel se puso pálida, mientras un charco de sangre se hacía presente saliendo de su cuello. Tenía hambre, así que seguí desmembrando su cara. Fue entonces cuando en la habitación entraron los guardias y control animal apuntando con armas de fuego. Un disparo ensordecedor pasó cerca de mí. Fue entonces cuando decidí correr, una de cerca de mí la cual usé como método de escape, obligándome a caer de un segundo piso, rompiendo uno de mis brazos. Al instante los guardias y control animal comenzaron a disparar desde las instalaciones. Mientras me dirigía hacia el inmenso bosque que se encontraba cerca de ahí, me escondí entre los árboles sosteniéndome en ese entonces brazo. Fue cuando al pasar los minutos, varios hombres con linternas comenzaron a buscarme de entre la inmensa neblina del bosque y los grandes árboles y arbustos. Después de hora de buscarme se marcharon. Me dolía la cabeza, el bosque se tornaba como pesadilla, haciéndome ver espectros y mucha más sangre, humanos ahorcados en los árboles, animales muertos, mientras más olores fétidos venían de entre los árboles del bosque. ¿Quién soy? No soy yo. Esto no es normal. Quiero ser normal como lo era antes. Lágrimas rojizas comienzan a brotar de mis ojos. Estas extremidades no me pertenecen. Al instante, con un fuerte dolor, comienzo a romper mis dedos y comienzo a morder ferozmente, sin importar el inmenso dolor que sentía. Comenzó a morder ferozmente mi mano, arrancando trozos de piel, huesos, carne y pelaje. Esto no es mío. Quiero mis extremidades originales de vuelta.
El sonido asqueroso de mi carne y mis huesos despegándose se hace presente. Casi termino. Lo único que quedaba de mi brazo eran simples tendones escurriendo sangre, el dolor era insoportable y en mi mano derecha solo me atrevía a arrancar 2 de mis dedos, ya no podía más, me sentía tan débil e indefenso, esos malditos, me convirtieron en un monstruo, siempre que uno de ellos, los humanos llegan a mi hogar termina desaparecido. Pero... ¿saben también? Su cuello es mi parte favorita, su sangre tibia es el mejor complemento para esa sabrosa merienda. Los humanos vienen a explorar el bosque y han inventado leyendas de mí denominándome el zorro con cuerpo humano, varios rumores se escuchan, los periódicos hablan de mí, cuando los corredores vienen escuchando la radio, después de devorar su sabrosa carne, escucho las desapariciones y acusaciones hacia mí. El zorro de cuerpo humano.